Hace algunas semanas habíamos comentado que Arabia Saudita, por ejemplo, le estaba solicitando a sus ciudadanos que salgan del Líbano porque el escenario era complicado y se podría venir un conflicto a gran escala en esta parte del mundo. Sin embargo, en este punto debemos comentar que las principales potencias de Occidente han hecho este mismo llamamiento, pero con frases mucho más preocupantes y que de hecho ha generado que la comunidad internacional se empiece a cuestionar qué es exactamente lo que puede terminar pasando entre el Líbano e Israel. Y es que frases como "salgan ahora" ha empezado a preocupar al mundo. Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y varios países más han instado a sus ciudadanos a abandonar el Líbano lo antes posible. Esto debido a la inestabilidad que se vive en esta nación árabe, que como sabemos es el principal centro de operaciones del movimiento islamista Hezbollah, cuyas tensiones con Israel están creciendo día a día. Un escenario bastante complicado porque existe una clara diferencia entre, por ejemplo, lo que es Hezbollah y lo que es Hamas. Si bien todos hemos sido testigos de lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, realmente no ha habido una suerte de resistencia, si se puede llamar de alguna forma, por parte del grupo palestino Hamas. Pero es algo completamente diferente lo que sucede con Hezbollah. La embajada estadounidense en Beirut ha pedido a sus ciudadanos que reserven cualquier vuelo de avión disponible inmediatamente para poder salir cuanto antes del suelo libanés. Mientras que, como hemos dicho al inicio del video, simplemente con dos palabras, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Lammy, envió un mensaje mucho más contundente, pero que ha preocupado a la comunidad internacional. Salgan ahora. Sí, con estas palabras, para algunos se genera la antesala de lo que es ya a todas luces un conflicto regional y cómo la crítica empieza a recaer ya no solamente sobre Occidente, sino sobre Estados Unidos, en lo que algunos llaman un fiasco diplomático. Lo único cierto de todo este complicado escenario es que los temores por una posible ofensiva militar de Israel sobre el suelo en el Líbano aumentan a medida que se recrudecen los ataques entre ambas fuerzas con el país hebreo y los combatientes de Hezbollah. Apenas este 3 de agosto, y por eso habíamos hecho una suerte de diferenciación, si se puede decir de alguna manera, entre lo que es Hezbollah y lo que es Hamas, ya que precisamente Hezbollah lanzó decenas de cohetes contra el norte de Israel. No solamente eso, si bien la administración de Benjamín Netanyahu salió al frente a decir que habían detenido la mayoría, muchos de estos proyectiles sí que terminaron impactando en suelo de Israel. De hecho, Tel Aviv ha tenido que reportar a 2 militares sumamente heridos por proyectiles disparados desde el Líbano. En tanto, Tel Aviv ha empezado a advertir que va a responder de manera categórica si se atreven a atacarlos y que van a pagar un precio alto. Esto alertó nada más y nada menos que el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant este 4 de agosto. Él ha dicho: nuestra preparación en términos de defensa es bastante alta, ya sea en tierra o en mar, estamos preparados tanto para una respuesta rápida como para un ataque. Si se atreven a atacarnos, pagarán muy caro. Y sí, simplemente el grupo Hezbollah ha decidido ejecutar los ataques, no se ocultan. Y ahora, esto demuestra una diferencia bastante marcada y también un hecho histórico que es importante entender. El Líbano es el principal centro de operaciones, como hemos comentado, del movimiento chií Hezbollah, que desde octubre pasado ha advertido que iba a mantener ataques dirigidos a Israel mientras este país continúe con su ofensiva a gran escala contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, algo que han ejecutado, algo que, como hemos dicho, demuestra un escenario de confrontación permanente en el cual simplemente no se ha podido poner un cese al fuego, pero hemos dicho que este escenario es diferente en la confrontación entre lo que es Hezbollah y lo que es Hamas. ¿Por qué? Resulta que, de hecho, tanto Israel como Hezbollah tienen confrontaciones que son históricas. Incluso ya tuvieron una guerra entre ellos en el 2006, una guerra que no ganó ningún bando. Esta vez, de hecho, se ha intensificado todavía más tras el asesinato del jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, que ha generado una tensión bastante preocupante, que de hecho muchos están criticando por qué la administración de Benjamín Netanyahu decidió atacar a la parte política que no es militar. Hay una diferencia enorme, pero este tipo de escenarios lo único que han hecho es crecer todavía más la tensión en esta parte del mundo. De hecho, como hemos comentado, efectivamente
también sucedió el ataque y la muerte del comandante de Hezbollah, de la propia organización, Fuad Shukar, que en este caso terminó pues en un escenario que ha sido atribuido a Tel Aviv. Y esto también es importante entenderlo, porque se le atribuye a Tel Aviv, pero de hecho la estrategia por parte de Benjamín Netanyahu es bastante curiosa. No han salido al frente a reconocer que ellos han sido los que han terminado la vida, por ejemplo, del jefe del buró político de Hamas. Ha sido muy diferente a lo del Hezbollah. Se apresuraron a salir al frente a decir que ellos habían sido y sin ningún tipo de problema. Pero con el tema de Hamas, algunos consideran que tal vez no fue una buena idea. De hecho, en anteriores videos hemos comentado cómo aparentemente el propio Joe Biden llamó por teléfono a Benjamín Netanyahu a reclamarle, a criticarle estas decisiones que lo único que hacen es generar un conflicto a gran escala, en este caso en nivel regional. Pero, de nuevo, hay una gran diferencia entre Hezbollah y Hamas. La guerra que les he comentado que sucedió en el 2006, esta guerra que se llevó en el Líbano, en la que se enfrentaron las fuerzas de ambos bandos, dejó miles de muertos, pero no para un solo lado como lastimosamente ha sucedido en la Franja de Gaza, sino en ambos bandos. Un conflicto que los desgastó enormemente y que no tuvo un real ganador. Claro, si tomamos en cuenta esto, a Estados Unidos no le conviene lo más mínimo que se lleve un escenario igual. De hecho, para muestra, hay algo mucho más importante también que comentar. Estados Unidos, y sobre todo la administración demócrata, que es obviamente la oficialista en este momento, no le conviene tampoco enfrascarse en una guerra regional de magnitudes insospechadas, tomando en cuenta que esto termina perjudicándolos en su propia intención de seguir gobernando. Sí, ya no va a estar Joe Biden, pero está Kamala Harris, que de hecho, como hemos comentado, es parte del oficialismo, es parte de la administración que en este momento está gobernando Estados Unidos. Entonces, todo esto suma a la hora de ver exactamente qué es lo que puede terminar sucediendo. Ahora, hay un escenario complicado que también es importante comentar, y es que de hecho, el propio Hezbollah también ha salido al frente a decir que este ataque y la respuesta por parte de Israel los tiene sin cuidado, pero ha hecho una declaración que también preocupa demasiado, y es que ellos han dicho que los ataques que le van a caer a Israel van a ser por todos los lados, van a ser por diferentes frentes, y esto es algo preocupante. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso Hezbollah, que está en el Líbano, se encuentra pues en la parte de la frontera norte de Israel. Entonces se calcula que los ataques van a llegar de esa parte. Si estamos hablando de ataques de otra zona, podríamos hablar de la participación de algún otro país. Podríamos hablar, por ejemplo, de un ataque coordinado con diferentes fuerzas. Ya no solamente está Hezbollah, están también los hutíes, está también Irán. En este sentido, y tomando en cuenta todo este escenario, podríamos ser testigos de un conflicto en el cual la administración de Israel tenga que asumir 3 frentes, y si esto es así, esto evidentemente se salió de las manos, y entonces el fiasco diplomático con el cual se acusa a Estados Unidos es una realidad. Pero vamos a ser honestos, si bien Estados Unidos no supo poner paños fríos a este escenario, y de hecho el conflicto se ha salido de las manos, ¿es realmente responsabilidad de Estados Unidos ser una suerte de padre protector de un país como Israel? En este caso, ¿cuáles son las verdaderas responsabilidades, por ejemplo, de Benjamín Netanyahu? ¿Por qué Estados Unidos solo llama a reprochar? Porque al final quien toma las decisiones evidentemente es el gobierno de Israel. En este momento, muchos lo único que han atinado a decir es que los civiles tienen que abandonar el Líbano.